Los copos de nieve flotaban en el aire helado, cubriendo las calles vacías de Manhattan con un manto blanco y silencioso. La ciudad se había refugiado en el interior, con las ventanas iluminadas con luz ámbar y el humo saliendo de los tejados, mientras el frío intenso mantenía incluso a los más valientes dentro de sus casas. Un Maybach negro rompió el silencio, con sus neumáticos crujiendo suavemente contra la nieve recién caída. Se detuvo cerca de una estación de autobuses desierta en el Lower East Side. Alexander Mercer salió primero, alto y peligroso. Su abrigo negro de cachemira cubría un traje a medida de color carbón, y sus ojos gris acero escudriñaban la calle con la precisión de un hombre que no confiaba en nadie. Extendió la mano y una niña con rizos castaños saltó a la nieve, con un tutú rosa asomando bajo su abrigo de invierno. «Cuidado, princesa», le dijo, ajustándole la bufanda. «Vamos a casa». «Papá, ¿podemos tomar chocolate caliente primero?», preguntó Emma con una sonrisa radiante, agarrándole la mano. Por un momento, Alexander casi sonrió. Casi. Pero la calidez nunca llegó a sus ojos. Habían pasado 2 años desde que le arrebataron a Catherine, asesinada a tiros en una guerra que debería haber terminado antes. Se culpaba a sí mismo todos los días. Y aunque llevaba la máscara del hombre más temido de la ciudad, por dentro estaba vacío. Caminaban hacia el coche cuando Emma se detuvo de repente. «Papá», susurró, «¿por qué está durmiendo esa señora afuera?» Alexander se giró. En un banco oxidado, bajo un letrero de autobús parpadeante, una joven yacía acurrucada contra el frío. Tenía el pelo rubio enmarañado por la escarcha y un jersey fino que no le protegía del viento brutal, y en sus brazos temblorosos, un bebé envuelto en una manta gastada que apenas se movía. Alexander apretó la mandíbula, buscó la mano de Emma. «Sigue caminando, ella no es tu problema». Pero Emma se echó hacia atrás. «Papá, el bebé está temblando, es tan pequeño». Su voz se quebró. «Se va a congelar». Alexander miró a su hija. Sus ojos marrones, los ojos de Catherine, lo miraban fijamente, llenos de algo que él había intentado enterrar. Compasión. Un recuerdo lo golpeó como una bala. Catherine, pálida en la cama del hospital, con los dedos débiles entre los suyos. «No dejes que la oscuridad te devore, Alexander. Enséñale a Emma a amar. Prométemelo». Él lo había prometido. Sin decir una palabra, Alexander se quitó la bufanda de cachemira del cuello. Emma observó en silencio cómo su padre, el hombre más peligroso de Nueva York, se acercaba al desconocido dormido. ¿Qué pasa cuando el diablo muestra misericordia? Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón «Me gusta» y compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Suscríbete ahora, porque lo mejor está por llegar. Alexander se arrodilló junto al banco, su aliento formando volutas blancas en el aire helado. Cubrió al bebé con la bufanda de cachemira y luego tocó suavemente el hombro de la mujer. Su piel estaba helada a través de la fina tela. «No puedes quedarte aquí», dijo con voz baja y firme. «El bebé se congelará hasta morir». La mujer se despertó sobresaltada y abrió los ojos azules con pánico. En un instante, apartó al bebé del alcance de Alexander y se pegó al banco como un animal acorralado. «No toques a mi hijo». Su voz era áspera y se le quebró en la garganta seca. Sus ojos salvajes recorrieron a Alexander, su traje caro, el Maybach aparcado no muy lejos, y la sospecha se reflejó en cada rasgo de su pálido rostro. Alexander no retrocedió. Estaba acostumbrado a que la gente le tuviera miedo. Pero la mirada de esta mujer contenía algo más que miedo. Contenía odio, agotamiento y algo más profundo que él reconoció de inmediato porque había llevado lo mismo dentro de sí mismo durante los últimos 2 años. Dolor. «No voy a hacerte daño», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Pero si te quedas aquí otra hora, el bebé no sobrevivirá a esta noche». La mujer apretó al bebé con más fuerza, como si su cuerpo demacrado pudiera convertirse en un escudo. «No necesito tu compasión», gruñó. «Los hombres como tú son buenos haciendo promesas y luego traicionándolas. Ya he oído suficiente amabilidad falsa», frunció el ceño Alexander. Había una historia detrás de esa amargura. Lo sabía. Pero ahora no era el momento de preguntar, porque en ese momento el bebé que tenía en brazos empezó a toser, y no era la tos normal de un bebé. Era violenta, rompía el silencio de la noche invernal y venía acompañada de un sibilio aterrador. La pequeña cara del niño se volvió de un color púrpura enfermizo.
Sus deditos se curvaron en espasmos intensos y todo su cuerpo temblaba en oleadas. «No, no, no», gritó la mujer aterrorizada, dándole palmaditas en la espalda al bebé, tratando de calmar el ataque. Pero el bebé no paraba. La tos se hizo más intensa, la respiración más dificultosa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con la nieve que caía sobre su piel. Alexander se levantó y esta vez su voz era fría como el hielo, sin dejar lugar a negociaciones. «Puedes odiarme, puedes desconfiar de mí, pero el bebé necesita un médico ahora mismo. No mañana, no dentro de una hora. Ahora mismo», dijo, señalando hacia el Maybach. «Mi coche tiene calefacción. Tengo un médico privado que puede estar aquí en 15 minutos. Puedes quedarte aquí sentada y ver cómo muere tu hijo, o puedes tragarte tu orgullo y dejarme ayudar». Palabras crueles, palabras frías, pero eran la verdad. Y Alexander no tenía tiempo para hablar con suavidad. La mujer miró al bebé que tenía en brazos. Su hijo jadeaba, tenía los labios morados y su pequeño cuerpo temblaba sin cesar. Durante los últimos 3 meses, ella había hecho todo lo posible para mantenerlo con vida. Había pasado hambre para que él pudiera tomar leche. Había permanecido despierta toda la noche para mantenerlo caliente. Había soportado el frío, la humillación, la soledad, todo por él. Y ahora, viendo a su hijo luchar por respirar en sus brazos, sabía que el orgullo no lo salvaría. Levantó la vista hacia Alexander y él vio el momento en que ella se rindió, no ante él, sino ante la realidad. «Está bien», susurró, con la voz quebrada. «Está bien». Intentó ponerse de pie, pero sus piernas entumecidas y congeladas no le obedecían. Se tambaleó y casi se cae. Alexander estaba allí, con una mano sujetándole el codo y la otra apoyada ligeramente en su espalda. Ella ya no se resistía. No tenía fuerzas para resistirse. Se dirigieron hacia el coche, dejando huellas irregulares y borrosas en la nieve blanca. La puerta se abrió y el calor se derramó como un abrazo, y la mujer casi se derrumbó en el asiento trasero. Emma ya estaba sentada allí, con sus grandes ojos fijos en la extraña mujer y el bebé en sus brazos, con la brillante curiosidad de una niña de 4 años. «Señora», preguntó Emma con voz clara, «¿cómo se llama el bebé?». La mujer miró a la niña y luego bajó la vista hacia su hijo, que se estaba calmando poco a poco gracias al calor del coche. Una lágrima le resbaló por la mejilla. «Liam», susurró. «Mi hijo se llama Liam». El Maybach se deslizó por las calles vacías de Manhattan y se detuvo frente a un rascacielos en Tribeca. Olivia levantó la vista a través de la ventanilla del coche y tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que no estaba soñando. El edificio se alzaba ante ella como una fortaleza de riqueza, con su fachada de cristal reflejando las luces de la ciudad, e incluso en plena noche podía ver el lujo que irradiaba cada línea de su diseño. La puerta se abrió y un hombre corpulento con traje negro se inclinó ante Alexander. «Jefe», dijo respetuosamente. Olivia salió con Liam en brazos, con las piernas aún temblorosas, y se fijó en que el hombre que había abierto la puerta llevaba una pistola enfundada en la cintura. Tragó saliva, pero no dijo nada. Solo siguió a Alexander al interior. El vestíbulo dejó a Olivia sin aliento. El mármol blanco se extendía desde el suelo hasta las paredes. En lo alto colgaban lámparas de araña de cristal, y en el centro había un mostrador de recepción de nogal brillante. Otros 2 hombres vestidos con trajes negros montaban guardia junto a las puertas del ascensor y se inclinaron cuando Alexander pasó. Un ascensor privado los llevó a la planta más alta, y cuando las puertas se abrieron, Olivia entró en un mundo que nunca había imaginado. El ático se extendía como un palacio en el cielo, con techos altísimos, obras de arte en las paredes y ventanas que iban del suelo al techo y daban a Manhattan, resplandeciente en la noche. Pero en medio de todo ese esplendor, Olivia notó algo que no encajaba. Cámaras de seguridad en cada rincón, puertas de acero ocultas detrás de paneles decorativos de madera, y más aún, hombres vestidos con trajes negros dispersos por todo el espacio, con la mirada fija en cada movimiento. Aquello no era la casa de un hombre de negocios corriente, era una fortaleza. «El médico llegará en cualquier momento», dijo Alexander, y como si sus palabras tuvieran magia. Menos de 15 minutos después, entró un hombre de mediana edad con un maletín de cuero. Examinó a Liam con atención mientras Olivia se sentaba cerca. Sus manos se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.
Neumonía, dijo finalmente el médico, mirando a Alexander. Por suerte, no está muy avanzada. Si hubieran pasado unas horas más. No terminó la frase, pero Olivia lo entendió. Unas horas más y su hijo podría no haber estado allí. Necesita supervisión durante al menos una semana. El médico continuó, escribiendo recetas. Manténganlo caliente, aliméntelo con regularidad y no dejen que vuelva a enfriarse bajo ningún concepto. Olivia asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Una semana. Tendría que quedarse aquí una semana con este desconocido en este extraño ático con guardias armados y cámaras de seguridad por todas partes. Pero no tenía otra opción. El taconeo de unos zapatos resonó en el suelo de piedra y Olivia levantó la vista para ver a una mujer mayor que se acercaba. Tenía el pelo plateado recogido cuidadosamente en la nuca, la espalda recta como una regla y los ojos afilados como cuchillas. Recorrió con la mirada a Olivia de pies a cabeza, desde el enmarañado cabello rubio aún cubierto de nieve hasta el fino jersey sucio y los zapatos de tela con las suelas gastadas, y no se molestó en ocultar la sospecha grabada en su rostro. Señor Mercer, dijo con un tono tan frío como la piedra, prepararé la habitación de invitados. Ni una sola palabra de saludo para Olivia, ni una sola mirada amistosa, solo un juicio silencioso y una clara distancia. Olivia se sintió como una mancha en medio de ese ático impecable. Gracias, señora Ashford, respondió Alexander. La ama de llaves asintió y se dio la vuelta. Pero antes de que pudiera salir de la habitación, una manita se alzó y agarró la de Olivia. Señora. Emma levantó la vista con los ojos marrones brillantes. Vamos, le enseñaré la habitación de mi mamá. Es muy bonita. Antes de que Olivia pudiera reaccionar, la niña ya la estaba tirando por el pasillo. Olivia abrazó a Liam y corrió tras ella, sintiendo la mirada de Alexander siguiéndolas hasta que desaparecieron tras la esquina. Emma se detuvo frente a una puerta cerrada. «Papá no deja que nadie entre aquí», susurró como si compartiera un secreto. «Pero yo entro a escondidas todo el tiempo. Echo de menos a mamá». Abrió la puerta y Olivia entró en una habitación rebosante de recuerdos de alguien que ya no estaba. Todo seguía en su sitio. Los frascos de perfume en el tocador, un pañuelo de seda marfil sobre una silla, un par de zapatos de tacón colocados cuidadosamente junto a la cama, como si la dueña de la habitación solo hubiera salido un momento y fuera a volver en cualquier momento. Y en la pared, una fotografía de boda. La mujer de la foto tenía el pelo castaño brillante, una sonrisa cálida como la luz del sol primaveral y unos ojos dulces que miraban a la cámara con nada más que amor y felicidad. A su lado estaba Alexander, pero era un Alexander completamente diferente. Sonreía, una sonrisa brillante que llegaba hasta los ojos, sin la fría distancia que Olivia había visto esa noche. «Mi mamá se llamaba Catherine», dijo Emma en voz baja. «Tenía el pelo claro, como tú. Se fue al cielo». Olivia miró la fotografía, luego la habitación, que parecía un santuario, y de repente lo entendió. El vacío en los ojos grises de Alexander, la frialdad como una armadura que cubría su alma, el lujoso ático que no albergaba calidez alguna. El hombre más poderoso de la ciudad vivía con una herida que nunca sanaría. Olivia se despertó en una habitación desconocida y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. La luz de la mañana se colaba por las cortinas y Liam dormía plácidamente en una cuna blanca que alguien había traído en algún momento después de medianoche. Se incorporó, miró a su alrededor la habitación de invitados amueblada como una suite de hotel de 5 estrellas, y la decisión en su corazón se hizo clara. Se quedaría hasta que Liam se recuperara y luego se iría. No sabía a dónde iría, pero no podía permanecer en ese lugar más tiempo del necesario. Había algo en ese ático, en ese hombre llamado Alexander Mercer, que le provocaba una inquietud que le calaba hasta los huesos. Liam lloró para que le dieran de comer, y después de amamantarlo, Olivia lo llevó al salón principal en busca de agua. El ático estaba tranquilo a la luz del día, pero aún podía ver a los hombres vestidos con trajes negros, apostados en las esquinas. No la miraban, pero ella sabía que seguían cada uno de sus pasos. Se dirigió por el pasillo hacia la cocina que había visto la noche anterior, pero unas voces procedentes del estudio la hicieron detenerse. La puerta estaba entreabierta, y la voz de Alexander se oía fría y cargada de autoridad. «El envío del puerto ya se ha gestionado». Otra voz respondió, bajo y sólido. «Castellano está poniendo sus ojos en el territorio del este.
Cree que te has ablandado después de lo que pasó el mes pasado. Castellano, repitió Alexander con desprecio. Hazle saber que si se pasa de la raya, le enviaré todos sus dedos a su esposa. Olivia se quedó inmóvil. Apretó los brazos alrededor de Liam hasta que el bebé se movió incómodo. Territorio de envío. Enviar cada uno de sus dedos. Las palabras atravesaron su mente como una tormenta, y la imagen del hombre que la había salvado la noche anterior comenzó a transformarse en algo completamente diferente. Dio un paso atrás, pero su codo golpeó una mesita en el pasillo. Un vaso de agua se cayó al suelo y se rompió, y el sonido agudo rompió el silencio de la mañana. Todo se congeló. Entonces, la puerta del estudio se abrió de golpe. Alexander salió, seguido por un hombre de mediana edad que Olivia nunca había visto antes. El hombre tenía el pelo entrecano, un rostro tallado con líneas duras, pero transmitía la firme fiabilidad de alguien que había sobrevivido a muchas aguas turbulentas. Pero sus ojos eran diferentes. Afilados como una cuchilla, recorrieron a Olivia con la cautelosa evaluación de un depredador que evalúa una amenaza. ¿Quién es esta?, le preguntó a Alexander, sin ocultar su sospecha. Mi invitada, respondió Alexander, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Puedes irte, Tom. El hombre llamado Tom no dijo nada más, pero antes de marcharse, le lanzó a Olivia una mirada significativa. Esa mirada decía que la investigaría, averiguaría quién era, y si era una amenaza, se ocuparía de ella. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de Tom, y Olivia se enfrentó a Alexander en un pesado silencio. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y todos sus instintos le gritaban que huyera, pero sus pies parecían clavados al suelo. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa, luchando por mantener la calma. ¿Quién eres realmente? Alexander la miró con sus ojos grises impasibles. Se acercó y Olivia retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Se detuvo a unos pasos de distancia, sin presionarla más, pero su presencia seguía llenando el espacio como un peso. Soy Alexander Mercer, dijo con voz baja y clara. ¿Te dice algo ese nombre, Mercer? Olivia sintió que la sangre de sus venas se helaba. Había oído ese nombre. ¿Quién en Nueva York no había oído hablar de Mercer? Las historias que se susurraban en los bares baratos, los artículos sobre crímenes que nunca se resolvieron, los rumores de un imperio clandestino que controlaba la mitad de la ciudad. Tú. No pudo terminar la frase, como si decirlo en voz alta lo convirtiera en una verdad que nunca podría negar. Alexander no la ayudó a completarla. Solo se quedó allí de pie, esperando como un juez que espera a que el acusado confiese. Dirijo cosas que no deberías saber, dijo por fin. Hago cosas que no deberías ver. Mi mundo no es para gente como tú. Hizo una pausa y su voz se suavizó un poco. Solo un poco. Pero en esta casa estás a salvo. Eso es todo lo que tienes que entender. Quiero irme. Olivia lo dijo de inmediato, sin pensarlo. Quiero salir de aquí ahora mismo. Las puertas no están cerradas con llave, respondió Alexander, señalando hacia el ascensor. Puedes irte cuando quieras, dijo, señalando con la barbilla a Liam, que estaba en sus brazos. Pero tu hijo necesita al menos otra semana para recuperarse por completo. El médico lo dejó claro. Si lo sacas ahora al frío, la neumonía empeorará. La miró directamente a los ojos. ¿Tienes algún lugar a donde ir? Silencio. La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia. Olivia abrió la boca, queriendo decir que sí, queriendo mentir y decir que tenía un lugar, una familia, cualquier cosa. Pero no le salieron las palabras porque la verdad era que no tenía nada. Sin hogar, sin dinero, sin familia, sin futuro. Solo con las manos vacías y un niño que la necesitaba para sobrevivir. Alexander leyó la respuesta en su silencio. Quédate, dijo. No era exactamente una orden, pero tampoco una oferta. Por el bebé, porque dudó y algo brilló en sus ojos grises. Por Emma, ella necesita una mujer. Luego se dio la vuelta y regresó al estudio, dejando a Olivia sola en el pasillo con su hijo en brazos y una decisión que no podía tomar. Estaba en la guarida del lobo más peligroso de Nueva York, y no tenía más remedio que quedarse. Pasó una semana en el ático como un extraño sueño que Olivia no sabía si llamar pesadilla o milagro. Liam se fortalecía día a día. La tos desapareció y sus mejillas comenzaron a recuperar el color rosado. El médico venía a examinarlo todos los días.
Siempre había medicinas y nunca faltaban la leche de fórmula ni los pañales. Olivia sabía que debía estar agradecida y realmente lo estaba. Pero todas las noches, tumbada en la suave cama de esa lujosa habitación de invitados, no podía dormir. Esta noche no fue diferente. Se quedó mirando al techo durante horas, hasta que finalmente se levantó, fue a ver cómo dormía Liam en su cuna y salió silenciosamente al balcón. El aire nocturno cortaba como una navaja, pero Olivia estaba acostumbrada al frío. 3 meses en la calle le habían enseñado a soportar cosas mucho peores. Se apoyó en la barandilla y miró hacia Manhattan, que brillaba abajo como una alfombra de luz que se extendía hasta el infinito, y se preguntó cuántas personas más estarían despiertas, como ella. Tú tampoco puedes dormir. La voz grave vino de detrás de ella y Olivia se sobresaltó y se dio la vuelta. Alexander estaba de pie en una esquina del balcón que ella no había visto, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en la oscuridad. No se volvió para mirarla, como si supiera que ella llevaba allí mucho tiempo. Estoy acostumbrada, respondió Olivia con una voz tan ligera como un suspiro. Durante los últimos 3 meses, no he dormido más de 2 horas por noche, dijo Alexander volviéndose. Y por primera vez desde que lo había conocido, Olivia vio algo diferente en esos ojos grises. No era la frialdad habitual, ni la amenaza de un hombre con poder, sino curiosidad y tal vez, solo tal vez, un atisbo de comprensión. ¿Por qué?, preguntó él, con una voz más baja de lo habitual. ¿Cómo has acabado así? Eres una mujer joven, educada. Claramente no eres el tipo de persona que vive en la calle. ¿Qué ha pasado? El silencio se extendió entre ellos. El viento nocturno soplaba, agudo y amargo, pero Olivia no temblaba. Ya había temblado lo suficiente, llorado lo suficiente, tenido miedo lo suficiente. Ahora estaba de pie en el balcón de este extravagante ático, frente al hombre más peligroso de la ciudad. Sentía una extraña calma, tal vez porque él era la única persona que le había hecho esa pregunta y realmente quería escuchar la respuesta. Ryan Mitchell, comenzó, y el nombre salió de sus labios como una herida recién sangrada. El hijo del senador Mitchell, guapo, encantador, prometedor, soltó una risa amarga. Hice trabajos de diseño de interiores para la empresa de su familia. Nos enamoramos, o al menos eso creía yo. Dijo que se casaría conmigo. Dijo que tendríamos un futuro juntos. Olivia hizo una pausa y respiró hondo. Entonces me quedé embarazada y él desapareció. Continuó con una voz que parecía estar leyendo la historia de otra persona. La familia de Ryan ocupó su lugar. $500,000 para que abortara y desapareciera de la vida de su hijo. Cuando ella se negó, la destruyeron. La despidieron por un robo que nunca cometió. Arruinaron su reputación tan a fondo que ninguna empresa se atrevería a contratarla. Sus padres habían muerto en un accidente de coche 3 años antes, sin hermanos, sin parientes, sin nadie a quien recurrir. Dio a luz a Liam en un hospital benéfico, sola, sin nadie que le cogiera la mano, sin nadie que la consolara. Luego salió a la calle con un recién nacido en brazos y sin un centavo. 3 meses, dijo Olivia, y su voz se quebró por primera vez. Mantuve a mi hijo con vida durante 3 meses con las manos vacías. Comía comida que la gente tiraba para poder darle leche. Dormía bajo puentes, en parques, en bancos de autobús. Hice de todo. Todo para que Liam pudiera vivir. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no se las secó. Y la noche que me encontraste, pensé que sería la última. No me quedaba nada. Pensé que al menos, si moríamos, moriríamos juntos. Alexander no habló mientras ella contaba su historia. Se quedó allí de pie, inmóvil como una piedra. Pero Olivia vio cómo apretaba la mano alrededor del vaso de whisky hasta que le salieron venas azules bajo la piel. Cuando terminó, el silencio se prolongó hasta que le costaba respirar. Ryan Mitchell, dijo por fin, y la forma en que repitió el nombre hizo que a Olivia se le erizara la piel. No era ira, ni una amenaza, sino la voz de un hombre que grababa un nombre en su memoria, como si lo tallara en una lápida. No hagas nada, soltó Olivia, presa del pánico al comprender lo que se escondía detrás de ese tono. No quiero problemas, no quiero venganza, solo quiero paz. Solo quiero criar a mi hijo. Alexander la miró, y por primera vez, esa mirada fría y gris se suavizó, sin llegar a ser cálida, pero ya no era de acero. Has soportado demasiado, dijo con voz tan baja y suave que Olivia casi pensó que lo había imaginado. Demasiado tiempo sola. No dijo nada más,
sin promesas, sin consuelo, sin frases vacías que había oído demasiadas veces. Solo se quedó allí, a su lado, dos desconocidos contemplando una ciudad dormida, cada uno con sus propias heridas. Permanecieron así hasta que los primeros rayos del amanecer tiñeron de rosa el horizonte de Manhattan. Y durante todo ese tiempo, ninguno de los dos dijo otra palabra. Pero Olivia lo sintió. Por primera vez en 3 meses de infierno, ya no estaba completamente sola. 10 días después de aquella noche en el balcón, la vida de Olivia en el ático comenzó a cambiar de una forma que nunca habría imaginado. Ya no se sentía como una intrusa, aunque seguía recordándose a sí misma que aquella no era su casa, que solo era una invitada y que pronto tendría que marcharse. Pero esas barreras se iban difuminando cada día más, sobre todo cuando Emma empezó a llamar a su puerta cada mañana con una sonrisa radiante y la misma pregunta de siempre. «Olivia, ¿me lees un cuento hoy?» Y Olivia no podía decir que no. Empezó a pasar la mayor parte del tiempo con la niña de 4 años, leyéndole cuentos de hadas de la pequeña biblioteca de Emma, jugando con muñecas en la suave alfombra de piel, enseñándole a dibujar flores y mariposas con lápices de colores. Emma aprendía rápido, y cada vez que terminaba un dibujo, corría por el ático para enseñárselo a todos como si fuera una obra maestra. «Olivia, me gustas más que la señora Ashford», anunció Emma una tarde. Olivia se quedó tan seria que tuvo que contener la risa. «La señora Ashford me obliga a comer verduras». «Tú no me obligas a comer verduras. Las verduras son buenas para ti», dijo Olivia con dulzura. «Pero las verduras saben mal», protestó Emma haciendo un puchero. «Mi mamá también solía decir eso. A mi mamá tampoco le gustaban las verduras». El corazón de Olivia se encogía cada vez que Emma mencionaba a Catherine. La niña hablaba de su madre con naturalidad, sin tragedia, como si Catherine solo se hubiera ido y fuera a volver. Esa inocencia era a la vez dulce y devastadora. Liam se recuperó por completo y el tranquilo ático se llenó de repente de risas infantiles. Su hijo comenzó a reír a carcajadas. Sonidos brillantes como campanas se derramaban cada vez que Emma hacía una mueca tonta u Olivia le hacía cosquillas en la barriga. Ese sonido era como magia, derritiendo el frío que se había instalado en la casa durante los últimos 2 años. Incluso la señora Ashford cambió. Olivia notó que la ama de llaves a veces se quedaba parada en un rincón de la habitación, observándola jugar con Emma, y la sospecha que había tenido al principio, poco a poco dio paso a otra cosa. Una tarde, mientras Olivia amamantaba a Liam en la sala de estar, la señorita Ashford se acercó y dejó una taza de té caliente en la mesa junto a ella. «Cuida bien de Emma», le dijo, con voz aún severa, pero ya no fría. Hacía mucho tiempo que no se reía tanto. Olivia levantó la vista, tan sorprendida que no supo qué decir. Era la primera vez que la señora Ashford le hablaba como a una persona y no como a una intrusa a la que había que vigilar. «Gracias», logró decir Olivia finalmente, y la ama de llaves asintió con la cabeza y se marchó. Pero Olivia habría jurado que vio un leve atisbo de sonrisa en esos labios severos. Sin embargo, el mayor cambio vino de Alexander. Empezó a llegar a casa más temprano cada día, a veces incluso antes de que Emma saliera de la clase de ballet. La señora Ashford le dijo a Olivia que eso nunca había sucedido en los últimos 2 años. No desde que Catherine murió. Antes, él siempre trabajaba hasta tarde, cenaba solo en su estudio y solo veía a Emma unos minutos antes de que ella se fuera a dormir. Ahora, se sentaba a cenar con ellas. Una noche, los 4 se reunieron alrededor de la mesa del comedor como una verdadera familia. Alexander se sentó a la cabecera de la mesa. Emma a su derecha, Olivia a su izquierda y Liam en su trona entre Olivia y Emma. Emma charlaba sobre la clase de ballet, sobre su profesora, sobre sus compañeros de clase, sobre el nuevo paso que estaba practicando. Liam aplaudía y reía cada vez que Emma lo representaba, y Olivia sonreía a los 2 niños, olvidando por un momento que estaba sentada a la misma mesa que el jefe mafioso más poderoso de Nueva York. Entonces levantó la vista y vio que Alexander observaba la escena con una expresión que nunca le había visto antes. No era fría ni distante, sino atónita, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, como si temiera que, si parpadeaba, todo desapareciera. Después de cenar, Olivia y Alexander acostaron juntos a Emma. La niña se acostó entre ellos en su cama de princesa, escuchando a Olivia leer mientras Alexander se sentaba cerca,
observando en silencio a su hija. Cuando Emma se quedó dormida, ambos se levantaron, le subieron la manta y sus manos se rozaron por accidente. Ambos se sobresaltaron. Olivia levantó la vista y los ojos grises de Alexander estaban fijos en ella. A la tenue luz de la lamparita, ella vio algo en esa mirada, algo que no se atrevía a nombrar. Nadie habló, nadie retiró la mano. Se quedaron así durante un instante y luego otro. Y entonces Alexander fue el primero en moverse. Retiró la mano, se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir nada. Pero Olivia aún podía sentir el calor de su tacto en su piel y su corazón latía con fuerza por una razón que no quería admitir. Las 2 semanas siguientes pasaron rápidamente y las cenas juntos dejaron de ser algo inusual y se convirtieron en una rutina. Cada noche, cuando Alexander salía del ascensor, Emma corría a abrazarle las piernas, Liam aplaudía y reía desde su trona, y Olivia se quedaba de pie junto a la mesa del comedor, preparándole un sitio extra como si fuera lo más natural del mundo. Nadie lo decía en voz alta, pero se habían convertido en una familia de la forma más extraña posible, y las noches de insomnio se convirtieron en un hábito que solo pertenecía a Olivia y Alexander. A menudo se reunían en el balcón alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la ciudad ya dormía y solo parpadeaban luces lejanas en la distancia. No hablaban mucho. A veces simplemente se quedaban uno al lado del otro en silencio, pero ese silencio ya no se sentía pesado. Se había vuelto cómodo, como si se hubieran acostumbrado tanto a la presencia del otro que no necesitaban palabras para llenar el espacio. Esa noche, Alexander estaba bebiendo más de lo habitual. Olivia se dio cuenta en cuanto salió al balcón y vio que la botella de whisky estaba casi vacía. Él se apoyaba en la barandilla, con la mirada fija en la noche, pero Olivia sabía que en realidad no estaba viendo nada. Estaba mirando al pasado. ¿Hoy es algún día especial?, le preguntó con delicadeza, deteniéndose a unos pasos de él. Alexander no respondió de inmediato. Se llevó el whisky a los labios, dio un largo trago y solo entonces habló. Hoy hace 2 años, Catherine. Se detuvo, como si el nombre fuera demasiado pesado para pronunciarlo. Hoy hace 2 años, la perdí. Olivia se quedó callada. No sabía qué decir. Y tal vez Alexander no necesitaba que ella dijera nada. Necesitaba que lo escucharan. Catherine no se parecía a nadie que hubiera conocido antes, comenzó Alexander, con voz baja y distante, como si estuviera hablando consigo mismo. La conocí en un callejón de Brooklyn. Unos gamberros estaban pegando a un niño sin hogar, y ella corrió a detenerlos. Una chica menuda, sin armas, sin refuerzos, enfrentándose a 3 hombres que le doblaban en tamaño. Él soltó una risa suave. Era la primera vez que Olivia veía en él una risa que transmitía verdadera calidez. Yo me quedé allí mirándola como un idiota. Entonces intervine, me encargué de los gamberros y ella me regañó por usar la violencia. Él negó con la cabeza. Ella no sabía quién era yo. No sabía que podía ordenar que mataran a esos 3 hombres. Y nadie se atrevería a preguntar por qué. Y cuando ella lo descubrió, cuando descubrió que yo era Alexander Mercer, el hombre al que toda la ciudad temía, él hizo una pausa, con la mirada fija en el vacío. Ella no huyó. Dijo que amaba al hombre que yo era, no el nombre que llevaba. Me amaba antes de saber que era un monstruo, y después de saberlo, se quedó. La voz de Alexander se apagó. Nos casamos, tuvimos a Emma. 4 años, 4 años, los 4 años más felices de mi vida empapada de sangre. Pensé que podía tenerlo todo. Poder, dinero y una familia que me quería. Tomó otro trago, apretando el vaso con tanta fuerza que Olivia temió que se rompiera. Entonces Castellano hizo su jugada. Un intento de asesinato dirigido a mí en una noche cualquiera, cuando salimos a celebrar nuestro aniversario de boda. Un francotirador en la azotea de enfrente. Vi el destello de luz en la mira y me giré justo a tiempo. Su voz se quebró por primera vez. Catherine me empujó fuera de la línea de fuego. Recibió la bala por mí. La bala destinada a mi corazón le atravesó el pecho. Olivia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no por ella, sino por el hombre que tenía delante, con una herida que seguía sangrando después de 2 años. Murió en mis brazos. Alexander continuó, con la voz ahora poco más que un susurro. Allí mismo, en la calle, su sangre empapó mi traje, y lo último que dijo fue, «Cuida de Emma, por mí, por el maldito mundo que construí». Se volvió para mirar a Olivia y ella vio esos ojos grises brillantes por las lágrimas.
Desde ese día, me quedé paralizado. No me permití amar a nadie. No me permití sentir nada. Pensé que si no tenía nada que perder, nadie podría volver a hacerme daño. Se quedó en silencio durante un largo rato. Luego añadió, con una voz tan suave que Olivia tuvo que inclinarse para oírlo, hasta que se detuvo, con los ojos fijos en los de ella. Hasta que apareciste tú. El viento nocturno sopló y comenzó a nevar. Los copos blancos flotaban en el aire y caían sobre el pelo de Olivia y sus hombros, y ella temblaba de frío. Sin decir nada, Alexander se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. El gesto fue tan natural que parecía como si lo hubiera hecho 1000 veces antes, como aquella primera noche con la bufanda de cachemira en el banco del autobús. Aquella noche, susurró Olivia, ajustándose el abrigo. La noche que me encontraste en el banco, pensé que era la última noche para mí y Liam. Estaba lista para dejarlo ir. Me alegro mucho, dijo Alexander con voz baja y cálida, de que no fuera la última noche. Se miraron a través de la nieve que caía y Olivia sintió que su corazón se aceleraba por algo que no se atrevía a nombrar. A la mañana siguiente, se sentaron todos juntos a desayunar, como hacían todos los días. Emma devoraba su plato de tortitas con el entusiasmo feroz de una niña de 4 años. Liam jugaba con los trocitos de plátano y Alexander leía el periódico mientras tomaba su café. Normal, cálido, como una familia de verdad. Entonces Emma levantó la vista, con sirope en la boca, y preguntó con la voz más inocente, «Papá, ¿por qué no te casas con Olivia para que sea mi mamá?» Toda la sala se quedó en silencio. Olivia casi se atraganta con el zumo de naranja. Alexander bajó el periódico, con el rostro inexpresivo, pero con las orejas ligeramente enrojecidas. La señora Ashford se acercaba con una bandeja de té y casi se le cae al suelo. «Emma», dijo Alexander con una voz tan tranquila que parecía falsa, «las cosas de los adultos son complicadas. Tú no lo entenderías». Emma ladeó la cabeza y lo miró con sus ojos marrones, iguales a los de su madre, con expresión de desconcierto. «Pero a ti te gusta Olivia. Veo que la miras igual que miras a la mamá gata en la foto de la boda». Hizo una pausa y luego añadió con la certeza que solo un niño puede tener. «La mamá gata en el cielo estaría feliz si tú ya no estuvieras triste». «Lo sé». Nadie habló. Olivia no se atrevía a mirar a Alexander y Alexander no se atrevía a mirar a Olivia, pero ambos sabían que una niña de 4 años acababa de decir en voz alta lo que ambos intentaban ocultar. A pocos kilómetros de distancia, al otro lado de la ciudad, en un ático de Brooklyn con vistas al puente de Manhattan, un hombre estaba sentado en la oscuridad. Víctor Castellano daba una calada a un cigarro cubano y el humo se enroscaba alrededor de su rostro de rasgos afilados como serpientes grises. Delante de él, sobre una mesa de roble negro, había docenas de fotografías secretas. Una mujer rubia cogía de la mano a una niña con un tutú rosa mientras paseaban por un parque. La mujer sonreía y la niña saltaba en su lado. En otra foto, la mujer sostenía a un recién nacido en el balcón de un edificio alto. Castellano lo sabía muy bien. El ático de Alexander Mercer. «Mercer tiene un nuevo juguete», murmuró Castellano, con una fría sonrisa en los labios. «Interesante, muy interesante». Cogió una fotografía y estudió el rostro de Olivia bajo la luz de la lámpara. Hermosa, joven y claramente importante para Mercer. Si el hombre le había permitido vivir en su casa y jugar con su hija 2 años antes, Castellano había ordenado el asesinato de Alexander Mercer. Esa bala debería haber puesto fin a la guerra que se había prolongado durante décadas entre las dos familias. En cambio, la esposa de Mercer murió y la guerra se volvió más brutal que nunca. Mercer se vengó matando al hermano menor de Castellano, cortándole la cabeza y enviándosela en una caja de regalo. Desde entonces, habían estado enzarzados en un enfrentamiento, sin atreverse a lanzar un ataque directo, ambos esperando una oportunidad. Y ahora, parecía que la oportunidad había llegado. Llamaron a la puerta y un hombre entró. Ryan Mitchell no parecía alguien que estuviera entrando en la guarida de un demonio. Llevaba un traje caro de 3 piezas, el pelo bien peinado y zapatos de cuero lustrados, pero sus ojos eran diferentes. Recorrían la habitación con un miedo que no podía ocultar, y cuando vio a Castellano sentado en la oscuridad, tragó saliva con pena. «¿Me ha llamado?», preguntó Ryan, tratando de mantener la voz firme y fracasando estrepitosamente. Castellano no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí sentado, fumando el cigarro,
dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para que Ryan comenzara a sudar. Luego arrojó una fotografía sobre la mesa, justo delante de Ryan. «Tu puta», dijo Castellano, con un tono tan suave como si estuviera hablando del tiempo. «Vive con mi enemigo». Una coincidencia interesante, ¿no? Ryan miró la fotografía y palideció. Olivia. Ella estaba de pie junto a Mercer, y éste la miraba con una expresión que Ryan nunca había visto en el jefe mafioso más frío de Nueva York. Yo no lo sabía», balbuceó Ryan. «Por supuesto que no», interrumpió Castellano. «La abandonaste cuando se quedó embarazada. Tu familia intentó obligarla a abortar. Cuando ella se negó, le arruinaste la vida». Inclinó la cabeza, con los ojos brillantes de cruel satisfacción. «Y ahora vive en el ático de Alexander Mercer. Juega con su hija, quizá incluso duerma en su cama. Mientras que tú», dijo con una risa burlona, «estás a punto de presentarte a senador». Ryan sintió que la sangre de sus venas se helaba. «¿Cómo lo sabes?», Castellano dijo. «Lo sé todo». Se levantó y se acercó a la ventana. «Sé cuánto dinero has gastado para silenciar a los testigos. Sé a cuántas personas amenazó el abogado de tu familia para que no se atrevieran a hablar. Y sé que si se descubre este escándalo del hijo ilegítimo». Se volvió y miró a Ryan con la mirada de una serpiente. «Tu carrera política estará acabada antes incluso de empezar». Ryan se quedó paralizado, incapaz de hablar. Todo lo que había construido, todas sus ambiciones, todos sus sueños de poder y estatus, todo ello se tambaleaba al borde del colapso. Y el hombre que tenía delante sostenía la cuerda que podía arrastrarlo al abismo. «Pero puedo ayudarte», dijo Castellano, con una voz dulce como la miel mezclada con veneno. «Cuida de ella y del bebé. Límpialo todo, sin dejar rastro. Nadie sabrá jamás que tuviste un hijo con una diseñadora de interiores desconocida». Ryan dudó. Una parte de él, el último vestigio de conciencia, gritaba en protesta. Era su hijo. Era la mujer que una vez lo había amado con todo su corazón. Pero otra parte, mucho más grande, la parte criada en la ambición y el egoísmo durante toda su vida, comenzó a calcular. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó por fin, y esa pregunta selló su destino. Castellano sonrió, la sonrisa de un hombre que acababa de ganar una partida que su oponente ni siquiera sabía que estaba jugando. «Merck», dijo, «ella es su debilidad. Por primera vez en 2 años, ha dejado entrar a alguien en su vida. La utilizaremos para sacarlo de su guarida. Y cuando esté fuera, cuando baje la guardia porque quiere proteger a esta mujer», cortó el aire con un gesto decisivo. «Le quitaré la vida». Ryan asintió sin atreverse a mirar a Castellano a los ojos. Se dieron la mano y en ese momento, 2 hombres completamente diferentes en todos los aspectos se convirtieron en aliados. El hombre que había matado a la esposa de Alexander y el hombre que había traicionado a Olivia, ahora conspiraban juntos para destruir la frágil felicidad que estaba echando raíces en un ático de Tribeca. Cuando Ryan se marchó, Castellano volvió a la ventana y contempló la ciudad sumida en la noche. «Mer le quitó la vida a mi hermano», susurró a la oscuridad. «Yo le quitaré a su nueva mujer, y esta vez él no estará a tiempo para recibir la bala». 3 días después, Olivia se dio cuenta de que algo había cambiado. Alexander ya no era el hombre que se paraba a su lado en el balcón cada noche. Ya no era el hombre que la miraba con esa rara ternura en los momentos de tranquilidad. Se volvió distante, frío y tan tenso que incluso Emma lo notó. «¿Qué le pasa a papá, Olivia?», preguntó la niña una tarde cuando Alexander atravesó el salón sin detenerse a jugar con ella como solía hacer. «Papá ya no me abraza». Olivia no sabía cómo responder porque se hacía la misma pregunta. Alexander ya no cenaba con ellos. Se encerraba en su estudio desde la mañana hasta bien entrada la noche, reuniéndose constantemente con Tom Reeves y los hombres de traje negro. Olivia no sabía sus nombres. El número de guardaespaldas en el ático se duplicó, y cada vez que Olivia sacaba a Emma a pasear, siempre había al menos 4 hombres siguiéndolas, en lugar de los 2 de antes. Algo estaba pasando, y Alexander se lo estaba ocultando. Una noche, después de que Emma se durmiera y Liam descansara tranquilamente en su cuna, Olivia decidió enfrentarse a él. Encontró a Alexander en la sala de estar, de pie junto a la ventana con un vaso de whisky en la mano, los hombros tensos como un cable estirado. «¿Qué pasa?», le preguntó sin rodeos. «Llevas días muy raro». Alexander no se giró. «Nada. Estoy muy ocupado en el trabajo».
No me mientas. Olivia se acercó. Puede que no sepa mucho sobre tu mundo, pero sé cuándo alguien está ocultando algo. Y tú estás ocultando algo. Alexander finalmente se giró y Olivia vio las ojeras bajo sus ojos. Vio el agotamiento que intentaba ocultar, pero él seguía sin darle explicaciones. Solo negó con la cabeza y pasó junto a ella hacia el estudio. Alexander lo llamó, pero él ya había desaparecido tras la puerta. Esa noche, Olivia se acostó en la cama y no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, pensando en el repentino cambio de Alexander, el aumento de la seguridad, las preocupaciones que se le escapaban. Ashford intentaba esconderse cada vez que miraba a Olivia. Algo iba terriblemente mal y Olivia necesitaba saber qué era. Alrededor de las 2 de la madrugada, Olivia se despertó para ver cómo estaba Liam y vio que todavía salía luz por la rendija debajo de la puerta del estudio de Alexander. Dudó, pero luego se obligó a acercarse. La puerta no estaba cerrada con llave, y cuando Olivia la empujó suavemente, se abrió sin hacer ruido. Alexander estaba sentado en su escritorio, con la mirada fija en la pantalla de su ordenador portátil, sin darse cuenta de que ella había entrado. Olivia se acercó y su corazón pareció detenerse cuando vio lo que había en la pantalla. Fotos de ella, docenas de fotos tomadas a escondidas. Ella cogida de la mano de Emma en el parque, llevando a Liam en brazos en una cafetería, de pie en la ventana del ático. Ella riendo con Emma en la calle. Cada fotografía había sido tomada desde la distancia por alguien que estaba mirando, observando, esperando. ¿Quién había tomado esas fotos? La voz de Olivia temblaba al hablar y Alexander se giró bruscamente. Cerró el portátil de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Olivia ya lo había visto todo. Olivia se levantó, pero ella dio un paso atrás. ¿Quién me está observando? ¿Por qué es por tu culpa? Alexander se quedó en silencio por un momento. Luego exhaló lentamente, como si supiera que ya no podía ocultarlo. Gente que quiere hacerme daño, dijo con voz baja y grave. Llevan mucho tiempo vigilando este ático. Pero se detuvo y la miró con una expresión que Olivia no pudo descifrar. Pero ahora saben que eres importante para mí. ¿Importar? Repitió Olivia, con el corazón encogido. Eres mi debilidad, Olivia. Alexander la interrumpió, con un tono de dolor en la voz. Tú y Liam, por primera vez en 2 años, dejé que alguien entrara en mi vida, y ellos se dieron cuenta. Te utilizarán para llegar a mí, igual que utilizaron a Catherine. El nombre la golpeó como un chorro de agua helada. Olivia lo entendió al instante. Entonces debería irme, dijo, luchando por mantener la voz firme, incluso cuando su corazón comenzaba a romperse. Si estar aquí te pone en peligro, si pone a Emma en peligro, me iré. Me llevaré a Liam. Y no. Alexander dio un paso adelante y le cogió la mano. Olivia sintió la fuerza de su agarre junto con la desesperación que intentaba contener. Que te vayas es lo peligroso aquí, en esta casa. Puedo protegerte. Tengo guardias, sistemas de seguridad, todo lo necesario para mantenerte a salvo. Pero si sales ahí fuera sola con Liam, sin nadie que te proteja, no terminó la frase. Pero Olivia lo entendió. Ahí fuera sería una presa fácil. Quédate, dijo Alexander, con voz casi suplicante, algo que Olivia nunca pensó que oiría de él. Quédate y déjame protegerte, por favor. Olivia miró esos ojos grises y vio miedo de verdad. No miedo por él mismo, miedo por ella. Y en ese momento se dio cuenta de que había caído en un mundo más peligroso de lo que jamás había imaginado. 5 días después de la conversación en el estudio, Alexander decidió que Olivia y Emma tenían que salir. No porque él quisiera, sino porque Emma había empezado a preguntar por qué ya no podía ir al parque, por qué no podía ir al cine, por qué tenía que quedarse en casa todo el día como si la tuvieran encerrada en una jaula. No quería que su hija creciera con miedo, aunque él mismo se ahogaba en ese miedo cada día. La señora Ashford se ofreció a llevar a Olivia y Emma de compras, y Alexander aceptó con la condición de que Jack Sullivan fuera con ellas, junto con otros 2 guardias que las seguirían en otro coche. Era la primera vez que Olivia salía del ático en semanas, y tenía que admitir que la sensación del sol tocando su piel y del aire invernal de Nueva York llenando sus pulmones era realmente maravillosa. El centro comercial estaba abarrotado de compradores, y Emma parecía haber sido liberada en el cielo. Tiró de la mano de Olivia y corrió de una tienda a otra, con los ojos brillantes de emoción, cuando vio vestidos de princesa detrás del cristal. Olivia, mira, el vestido de Elsa.
Quiero el vestido de Elsa. Emma chilló, señalando un vestido azul brillante que parecía de hielo y nieve. Olivia sonrió y se agachó al nivel de la niña. Entonces vamos a probártelo. Emma asintió con entusiasmo y entraron en la tienda. La señora Ashford la siguió con una rara sonrisa en los labios, mientras Jack Sullivan montaba guardia en la entrada, con la mirada recorriendo la multitud sin detenerse. Olivia estaba ayudando a Emma a ponerse el tercer vestido cuando oyó esa voz. La voz que había intentado olvidar durante casi un año. La voz que una vez le había susurrado palabras de amor y luego había desaparecido sin explicación. Olivia se quedó paralizada. Todo a su alrededor pareció detenerse. Luego se volvió lentamente y frente a ella estaba Ryan Mitchell. No parecía diferente de la última vez que lo había visto, tal vez incluso más elegante. Un traje gris caro, el pelo peinado con esmero, esa sonrisa encantadora que una vez la había embriagado. Pero ahora esa sonrisa solo le daba ganas de vomitar. Cariño. Ryan se acercó, con el rostro lleno de arrepentimiento y los ojos llenos de sufrimiento, interpretado con perfecta habilidad. Te he estado buscando durante mucho tiempo. Lo siento. Me equivoqué. Cometí un terrible error. Olivia retrocedió instintivamente, tirando de Emma detrás de ella. La niña miró al extraño con curiosidad y un destello de miedo, sintiendo la tensión que emanaba de la mujer que amaba. Vete, dijo Olivia con voz gélida. Cariño, por favor, escúchame. Déjame explicarte. Ryan se acercó más, con ambas manos levantadas como si intentara calmar a un animal salvaje. Sé que te hice daño. Sé que mi familia te trató mal, pero quiero arreglarlo. Quiero conocer a mi hijo. Tengo derecho, claro. Olivia lo interrumpió. Una risa amarga brotó de su garganta. Me hablas a mí de derechos. Nos abandonaste cuando más te necesitaba. Desapareciste como si yo nunca hubiera existido. Tu familia intentó obligarme a abortar, y cuando me negué, destruyeron mi vida. Su voz temblaba de rabia. No tienes ningún derecho. No eres el padre de Liam. Solo eres un donante de esperma que huyó. El rostro de Ryan se contrajo. La ira brilló en sus ojos antes de que la ocultara rápidamente con un dolor fingido. Lo has malinterpretado. Te lo explicaré todo. Dame una oportunidad. Intentó acercarse, y fue entonces cuando apareció Jack Sullivan. El corpulento guardaespaldas se interpuso entre ellos como un muro, bloqueando por completo la visión de Olivia a Ryan. Ella te ha dicho que te alejes, dijo Jack con voz baja y amenazante. Te sugiero que la escuches. Ryan miró al guardaespaldas y Olivia vio el momento en que se dio cuenta de algo. Sus ojos recorrieron el traje negro de Jack, el auricular enganchado a su oreja, la postura profesional de un hombre entrenado. ¿Tú estás con Mercer?, preguntó Ryan con voz llena de sorpresa. Olivia no respondió. No era necesario. Jack la empujó a ella y a Emma fuera de la tienda, con suavidad pero con firmeza. ¿Nos echas de menos? Ashford les seguía de cerca y en cuestión de minutos estaban en el coche, alejándose a toda velocidad entre la multitud de compradores antes de que nadie comprendiera del todo lo que había pasado. Ryan Mitchell se quedó allí mirando cómo desaparecía el coche, con una sonrisa de pesar en el rostro que se desvaneció como si nunca hubiera sido real. Sacó su teléfono, marcó un número que ya tenía guardado y esperó. «Habla», dijo la voz de castellano al otro lado de la línea. «Me acerqué», informó Ryan, con tono frío, desprovisto de emoción. «Ella realmente está con Mercer. Tiene seguridad. Al menos vi a uno, quizás más». «Bien», respondió castellano, con evidente satisfacción en su voz. «Sigue adelante. Encuentra la manera de acercarte a ella otra vez. Hazle creer que realmente quieres volver. ¿Quieres ser el padre del bebé? ¿Y el guardaespaldas?», preguntó Ryan, frunciendo el ceño al recordar la mirada amenazante de Jack Sullivan. «Déjalo en mis manos», dijo castellano con suavidad. «Solo necesitas una cosa, sacarla del ático, atraerla fuera a un lugar donde podamos actuar. ¿Puedes hacerlo?». Ryan se quedó en silencio por un momento. En lo más profundo de su ser, una pequeña parte de él entendía lo que estaba haciendo. Estaba empujando a la mujer que una vez lo amó, empujando a su propia hija, a las manos de un asesino, pero esa parte era demasiado pequeña, demasiado débil, ni de lejos lo suficientemente fuerte como para luchar contra la ambición y el egoísmo que se habían arraigado en sus huesos durante toda su vida. «Puedo», dijo,
y el destino de Olivia Hayes quedó sellado por el mismo hombre en quien ella había confiado más. Esa noche, cuando Olivia y Emma acababan de regresar al ático, Alexander las esperaba junto a las puertas del ascensor. Con solo mirarlo a la cara, Olivia supo que él ya entendía lo que había sucedido. Jack Sullivan estaba a su lado, con expresión severa, y comenzó a relatar cada segundo del encuentro con todo detalle. Apareció Ryan Mitchell. Ryan Mitchell se acercó a Olivia. Ryan Mitchell exigió ver al niño. Jack lo contó todo con la exactitud de un hombre entrenado para observar y recordar, y con cada frase, Olivia veía cómo Alexander cambiaba. No con la ira ruidosa que había visto en otros hombres. No hubo gritos, ni puñetazos, ni cosas rotas. En cambio, algo mucho más aterrador se apoderó de él. Su rostro pareció congelarse, cada línea endureciéndose como el acero, pero sus ojos grises ardían con un fuego que Olivia nunca había visto antes. Era la mirada de un asesino. Cuando Jack terminó, Alexander permaneció en silencio durante un largo momento. Luego habló, con una voz baja y tranquila que hizo que a Olivia se le erizara el vello de los brazos. Fuera, todos ustedes. Nadie necesitó oírlo dos veces. Jack Sullivan entró en el ascensor. La señora Ashford llevó rápidamente a Emma hacia el dormitorio y Olivia oyó a la niña preguntar, ¿qué le pasa a papá? Antes de que se cerrara la puerta. En un instante, la amplia sala de estar solo albergaba a 3 personas. Alexander, Olivia con Liam en brazos y la furia que hervía en el aire. Alexander sacó su teléfono y Olivia se dio cuenta de que estaba llamando a alguien. Se le encogió el pecho cuando oyó la primera palabra que salió de su boca. Mitchell. La voz de Alexander era tan fría que cortaba como un cuchillo. Sé dónde estás, sé lo que estás haciendo, sé a qué juego estás jugando con Castellano. Silencio. Entonces se oyó la voz de Ryan por el altavoz, lo suficientemente alta como para que Olivia la oyera. No tienes derecho a alejarme de mi hijo, es mi sangre. Alexander se rió, y esa risa hizo que Olivia se estremeciera. No había humor en ella, solo desprecio y amenaza. Tu hijo, repitió. Lo llamas tu hijo. Lo abandonaste cuando aún estaba en el vientre de su madre. Desapareciste como un cobarde cuando ella más te necesitaba. Tu familia intentó obligarla a interrumpir el embarazo, y cuando ella se negó, destruiste su vida. La echaste a la calle, dejándola a ella y al bebé a punto de morir congelados en una noche de invierno. Bajó la voz, más peligrosa que cualquier grito. No lo llames tu hijo. No te lo mereces. Esto es un asunto familiar, dijo Ryan, tratando de sonar firme, aunque Olivia podía oír el temblor que había debajo. Tú eres un extraño. No tienes derecho a interferir. Soy un extraño, repitió Alexander. Y Olivia vio cómo apretaba el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Escúchame, Mitchell, y escucha con atención, porque solo lo diré una vez. Si te acercas a menos de 100 metros de ella una vez más, te mostraré cómo es el infierno. Y cuando digo infierno, no estoy hablando en sentido figurado. Silencio al otro lado de la línea. Alexander continuó, con una voz que ahora no era más que un susurro letal. Pregúntale a Castellano cuántos dedos le han enviado a su esposa en una caja de regalo los comerciantes. Luego decide si quieres conservar los 10. Colgó sin esperar una respuesta, y el silencio que siguió fue tan denso que casi se podía palpar. Olivia se quedó de pie junto a la pared, con Liam dormido en sus brazos, ajeno a todo, y se dio cuenta de que estaba temblando, no por el frío, sino porque por primera vez veía realmente al monstruo que había dentro del hombre por el que había empezado a sentir algo. Tú, logró decir, con la voz temblorosa. ¿Harías lo que has dicho? ¿De verdad lo harías? No pudo terminar la frase. Alexander se volvió hacia ella, y sus ojos grises aún ardían con un fuego que no se había apagado. Si es necesario, respondió sin dudar. Si te amenaza, si te hace daño, si te pone un dedo encima a ti o a Liam, haré todo lo que dije y más. El silencio se extendió entre ellos. Olivia sintió que su corazón se desgarraba entre emociones que no encajaban entre sí. Miedo, gratitud, confusión y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Te tengo miedo, susurró finalmente, diciendo la verdad que ambos sabían, pero que ninguno había admitido. Alexander la miró y algo cambió en sus ojos. El fuego se suavizó, dando paso a un profundo y antiguo dolor. Se acercó a ella paso a paso, dándole tiempo para retroceder si quería,
Pero Olivia no se movió. Se quedó quieta mientras él se detenía justo delante de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que desprendía. «Lo sé», dijo él, con voz baja y suave como un susurro. Levantó la mano y le tocó la mejilla. Y la mano que acababa de amenazar con cortar los dedos de un hombre era ahora delicada, como si tocara un frágil cristal. «Pero no dejaré que nadie te haga daño, aunque me tengas miedo, aunque me odies por lo que soy». «¿Ni siquiera tú?», preguntó Olivia, mirándole directamente a los ojos. «¿Puedes protegerme de ti mismo?». Alexander permaneció en silencio durante un largo rato, tanto tiempo que Olivia pensó que no iba a responder. Entonces hizo algo que ella no esperaba. La atrajo hacia sus brazos, con cuidado de no despertar a Liam, pero con suficiente fuerza como para que ella pudiera sentir su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. «No lo sé», le susurró al oído con la voz quebrada por primera vez. «De verdad que no lo sé». 3 días después de aquella noche, Alexander llamó para amenazar a Ryan Mitchell. El ambiente en el ático se volvió extraño. La tensión seguía ahí, flotando en el aire como una tormenta que aún no había llegado a tierra. Pero dentro de esa tensión había largos silencios que parecían cargados de significado. Alexander no salió del ático, canceló todas sus reuniones fuera, trabajó a distancia desde su estudio, pero la puerta permaneció abierta. Quería oír la risa de Emma, los llantos de Liam, el sonido de los pasos de Olivia moviéndose por la casa. Quería saber que seguían allí, que seguían a salvo, que seguían a su alcance. Olivia notó el cambio y no sabía qué sentir. Una parte de ella seguía teniendo miedo. Seguía recordando la voz gélida que había utilizado cuando amenazó con cortarle los dedos a Ryan. Pero otra parte, una parte que crecía cada día más, se sentía protegida, arropada, cuidada de una forma que nunca antes había conocido. La tercera noche, Olivia tuvo una pesadilla. Soñó que estaba de vuelta en el banco del autobús, con la nieve cayendo densa, fría, lo suficientemente afilada como para cortar la piel y los huesos. Liam estaba en sus brazos, pero su hijo no se movía. Sus labios estaban morados, su piel estaba helada, y por mucho que lo sacudiera, lo llamara por su nombre, le suplicara y llorara, él no respondía. Entonces oyó el ruido de un coche, vio cómo se detenía el Maybach negro, vio salir a Alexander, pero en lugar de acercarse a ella, solo la miró. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola con un bebé que ya no respiraba. Olivia se despertó con un grito atrapado en la garganta. Se incorporó de un salto, empapada en sudor, con el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. El instinto la llevó a lanzarse hacia la cuna. Y cuando vio a Liam durmiendo plácidamente, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo constante, se derrumbó en el suelo y rompió a llorar. Lloraba de alivio, lloraba de miedo, lloraba por todo lo que había sobrevivido y por todo lo que aún le quedaba por afrontar. La puerta del dormitorio se abrió y Alexander apareció en el umbral. Seguía completamente vestido, claramente sin haber dormido, y sus ojos grises recorrieron la habitación con una preocupación que no se molestó en ocultar. «Lo he oído», comenzó a decir, pero se detuvo al ver las lágrimas en las mejillas de ella, al verla encogida en el suelo junto a la cuna. Entró, cerró la puerta con suavidad y se sentó en el suelo junto a ella. No dijo nada, simplemente se quedó allí, presente en la oscuridad. «¿Con qué has soñado?», preguntó por fin, con una voz suave como un susurro. Olivia respiró temblorosamente. «He soñado con aquella noche, la noche en el banco, pero en el sueño», tragó saliva con dificultad. «No te detuviste. Me miraste y luego te marchaste». Y Liam no pudo terminar. Las lágrimas volvieron a brotar. Alexander le tomó la mano, envolviendo sus dedos fríos con su cálida palma. «Pero sí me detuve», dijo. «Me detuve». «Olivia, estás aquí. Liam está aquí, a salvo». Olivia lo miró, con los ojos azules húmedos bajo la tenue luz de la lamparita. «¿Por qué?», le hizo la pregunta que había guardado en su interior desde aquella primera noche. «¿Por qué te detuviste? Eres Alexander Mercer. No tenías que salvar a nadie. No le debías nada a nadie. ¿Por qué no seguiste caminando como todos los demás?». Alexander permaneció en silencio durante un largo rato, escudriñando su rostro como si buscara la respuesta en sí mismo. «Por Emma», dijo por fin. «Ella me miró con los ojos de Catherine y me dijo que el bebé tenía frío. No podía mirar a los ojos a mi hija y marcharme». Hizo una pausa.
Por mi promesa a Catherine, ella me hizo prometer que le enseñaría a Emma a amar. Y no puedo enseñarle eso a mi hija si le doy la espalda a alguien que necesita ayuda. Le apretó la mano con más fuerza y su voz se suavizó. Y por ti, no sé por qué, pero cuando te vi en ese banco con tu bebé en brazos, no pude marcharme. Algo en mí no me lo permitió. El silencio llenó la habitación. Olivia sintió que su corazón se tambaleaba y supo que se encontraba en un punto de inflexión, una decisión que lo cambiaría todo. Te tengo miedo, susurró. Tengo miedo de tu mundo. Tengo miedo de lo que puedes hacer, de lo que has hecho, de lo que harás. Lo sé, dijo Alexander, pero yo tengo más miedo de perderte. La voz de Olivia se quebró, y la verdad que había estado tratando de ocultar finalmente salió a la luz. No sé cuándo sucedió, pero te has convertido en parte de mi vida, de la vida de Liam, y tengo más miedo de un día sin ti que de vivir con el miedo a lo que eres. Alexander se inclinó hasta que su frente descansó contra la de ella, con su aliento cálido en sus labios. No deberías amar a alguien como yo, susurró. Soy peligroso. Mi mundo es peligroso. Te mereces más que esto. De todos modos, ya es demasiado tarde, dijo Olivia, y fue ella quien acortó la última distancia. El primer beso fue ligero como una mariposa, vacilante, como si ambos tuvieran miedo de romper algo frágil. Pero entonces Alexander levantó la mano para acariciar su rostro, y el beso se intensificó. Se volvió feroz, como si todo lo que habían estado conteniendo durante semanas finalmente se hubiera desbordado en ese momento. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Alexander la miró, y sus ojos grises eran ahora suaves de una manera que Olivia nunca había visto. Si entras en mi mundo, dijo con voz ronca, no habrá vuelta atrás. ¿Lo entiendes? Una vez que seas mía, nunca te dejaré marchar. Olivia colocó la mano sobre su pecho, justo encima del corazón que latía con fuerza bajo la camisa. Lo sé, dijo ella, y aún así elijo estar aquí. Pasó un mes como un sueño del que Olivia no quería despertar. Lo que ella y Alexander tenían crecía de una forma que parecía natural, como si hubieran pertenecido el uno al otro mucho antes de que aquella noche de invierno en el banco de la parada de autobús los uniera. Ya no había que esconderse, ni miradas furtivas, ni roces accidentales seguidos de una retirada apresurada. Olivia trasladó sus cosas a la habitación de Alexander y cada noche dormía en sus brazos, sintiéndose realmente segura por primera vez en años. Emma fue la primera en notar el cambio y no ocultó en absoluto su alegría. Una mañana, durante el desayuno, miró a Alexander con ojos brillantes y le preguntó con voz clara e inocente, «Papá, ¿Olivia duerme ahora siempre en tu habitación, como marido y mujer, como solían hacer tú y mamá gata?» Alexander casi se atraganta con el café y Olivia sintió que se le enrojecían las mejillas. Pero antes de que nadie pudiera responder, Emma continuó, con esperanza en su tono. Me gusta Olivia. Quiero que Olivia se quede con nosotros para siempre». La señora Ashford estaba de pie junto a la mesa, y por primera vez en 2 años, Olivia la vio sonreír de verdad. Fue una sonrisa pequeña y rápida, pero era real, y le indicó a Olivia que la severa ama de llaves la había aceptado. Después del desayuno, cuando Emma salió corriendo a jugar con Liam, la señora Ashford se detuvo junto a Olivia y le habló en voz baja, con un tono más cálido que nunca. Catherine estaría feliz de que él hubiera vuelto a encontrar la luz. No quería que viviera en la oscuridad para siempre. Luego se alejó, dejando a Olivia allí de pie, con el corazón tan lleno que no podía poner nombre a todo lo que sentía. Pero la felicidad no podía borrar por completo la preocupación. Una noche, mientras yacían juntos en la oscuridad, Olivia confesó lo que llevaba mucho tiempo guardándose dentro. «Tengo miedo», susurró, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón bajo su oreja. «¿Miedo de qué?», preguntó Alexander, acariciándole el pelo con la mano. «Vivir contigo significa vivir con armas, con enemigos, con el peligro siempre acechando». Olivia respiró hondo. «Puedo soportarlo. Sobreviví 3 meses en las calles. Puedo sobrevivir a cualquier cosa. Pero ¿qué pasa con Liam y con Emma? Son niños, Alexander. No deberían crecer en un mundo de violencia y sangre». Alexander tomó su mano y la llevó a sus labios, besándola suavemente. «Por eso hago lo que hago», dijo con voz baja y segura. «No construí este imperio por el poder ni por el dinero. Lo hice para proteger a mi familia,
para que nadie pueda tocar a las personas que amo. Nadie tocará a los niños. Nadie te tocará a ti. Olivia se quedó callada por un momento. Luego se incorporó y lo miró directamente a los ojos. Te creo, pero necesito que me prometas algo. ¿Qué? Si alguna vez llega el día en que tengas que elegir entre tu imperio y tu familia, dijo ella con voz seria, elige a tu familia. Prométemelo. Alexander la miró y Olivia vio algo de ternura en sus ojos grises. La atrajo hacia él, le besó la frente y le susurró. Lo elegí la noche que me detuve en ese banco, Olivia. Desde el momento en que te vi a ti y a Liam, lo elegí. A la semana siguiente, Alexander hizo algo que Olivia nunca habría imaginado. Hizo público en el inframundo que ella era suya, enviando un mensaje claro a todos sus enemigos de que cualquiera que tocara a Olivia o a su hijo se enfrentaría a su ira. Eso la protegía, pero también la arrastraba oficialmente a su mundo sin posibilidad de volver atrás. Una tarde, mientras toda la familia estaba sentada en la sala de estar, Alexander se acercó a la cuna de Liam. Se agachó y por primera vez desde que el bebé se había recuperado, lo levantó en brazos. El bebé lo miró con sus ojos azules, como los de su madre, y luego sonrió, rodeando con su manita el dedo de Alexander. Alexander observó a Liam durante un largo rato y luego se volvió hacia Olivia. Si me lo permites, dijo con voz baja y llena de emoción, quiero reclamar a Liam como mi hijo. Legalmente llevará el apellido Mercer. Estará protegido como mi hijo. Tendrá todo lo que yo pueda darle. Quiero reclamar a Liam como mi hijo. Legalmente llevará el apellido Mercer. Estará protegido como mi hijo. Tendrá todo lo que yo pueda darle. Olivia se quedó inmóvil, con las lágrimas brotando sin permiso. Quería hablar, pero tenía la garganta cerrada. Emma fue quien rompió el silencio. Saltaba en el sitio, aplaudiendo y vitoreando. Así que Liam es mi hermanito de verdad. De verdad. Quiero que Liam me llame su hermana mayor. Voy a enseñarle a Liam a jugar con muñecas, a dibujar y a bailar ballet. Olivia se rió entre lágrimas. Se acercó a Alexander y los abrazó a él y a Liam. Sí, susurró. Sí, estoy de acuerdo. En ese momento, de pie en los brazos de Alexander, con Emma dando vueltas y saltando a su alrededor y Liam riendo en sus manos, Olivia sintió como si hubiera encontrado la familia que nunca se había atrevido a soñar. 2 semanas después de ese día, Alexander declaró públicamente que reclamaría a Liam como su hijo. Olivia llevó a su pequeño al médico para una revisión rutinaria. Era la última revisión. El médico dijo que Liam estaba completamente sano, que sus pulmones estaban limpios y que no quedaba ningún rastro de la neumonía de aquella noche de invierno. Olivia sintió una oleada de alivio al salir de la consulta. Liam dormía en sus brazos después de las vacunas. Emma estaba en casa con la señora Ashford y Olivia le había prometido a la niña que le llevaría un pastel de chocolate de la pastelería cercana a la clínica. 2 guardaespaldas la acompañaban, uno conduciendo y otro en el asiento del copiloto. Ambos eran hombres de Alexander, entrenados profesionalmente y completamente armados. Olivia estaba acostumbrada a que alguien la acompañara siempre que salía y ya no le molestaba. Era el precio de amar a un hombre como Alexander Mercer. El coche circulaba por una tranquila carretera que llevaba de vuelta a Tribeca cuando todo sucedió demasiado rápido para que Olivia pudiera reaccionar. De repente, un gran camión salió disparado de un callejón lateral y cruzó la carretera, bloqueándoles el paso. El conductor pisó el freno y Olivia salió disparada hacia adelante. El instinto la llevó a apretar a Liam contra su pecho para protegerlo. ¡Qué demonios! El guardia que iba en el asiento del copiloto no terminó la frase antes de que los disparos rasgaran el aire. 2 disparos, precisos, letales. Ambos guardaespaldas se desplomaron al instante. La sangre salpicó el parabrisas y Olivia gritó horrorizada. La puerta de su lado se abrió de golpe y unas manos ásperas la agarraron y la sacaron del coche. Olivia luchó como una fiera, pateando, arañando, mordiendo, haciendo todo lo posible por mantener a Liam en sus brazos. «No, no toquen a mi bebé». «No», gritó, su voz rasgando el aire frío. Un puño se estrelló contra su cara, con tanta fuerza que le hizo ver destellos y dar vueltas. El sabor de la sangre inundó su boca, pero aún así no lo soltó. Abrazó a Liam con más fuerza, incluso cuando el mundo se tambaleaba. «¡Cállate!», gruñó una voz masculina desde detrás de una máscara. «Llévatelos a los 2 ahora».
Le arrancaron a Liam de los brazos y el llanto de su hijo le partió el corazón a Olivia. Intentó forcejear, intentó alcanzarlo, pero alguien le ató las manos a la espalda, le vendó los ojos con una tira de tela negra y la arrojó a la parte trasera del camión como si fuera un saco de basura. Oyó a Liam llorar cerca y trató de arrastrarse hacia el sonido. Trató de decirle, «Mamá estaba aquí, mamá te protegería», pero la camioneta se alejó rugiendo, el motor ahogando todos los sonidos, y Olivia solo pudo sollozar en la oscuridad. En el ático de Tribeca, Alexander estaba en una reunión con sus hombres cuando su teléfono vibró. Estaba a punto de ignorarlo, pero algo le hizo mirar la pantalla. Un mensaje de video de un número desconocido. Lo abrió y su mundo se derrumbó. En la pantalla, Olivia estaba sentada en un frío suelo de hormigón, con las manos atadas a la espalda y sangre seca en la boca y la mejilla. Tenía los ojos tapados, pero Alexander aún podía ver el miedo en la forma en que le temblaban los hombros. Y en la esquina de la imagen, Liam yacía en una cuna de metal oxidada, llorando hasta quedarse sin voz. La voz de Castellano se escuchó a través del video, fría y complacida. «Mercer, ¿cuánto tiempo sin verte? Tengo un regalo para ti». Una risa burlona. «Cambia su vida y la de los niños por tu imperio. Todo lo que has construido. Y tal vez, solo tal vez, los deje vivir. Tienes 24 horas». El video terminó. Alexander se quedó paralizado durante un segundo, luego otro. Entonces lanzó el teléfono contra la pared con todas sus fuerzas. La pantalla se rompió, pero eso no enfrió la furia que hervía en su interior. Volcó la mesa de reuniones, los papeles volaron por todas partes y un rugido salió de su garganta como el sonido de un animal herido. Tom Reeves irrumpió en la habitación con el rostro pálido al ver la escena. «¿Qué ha pasado, Castellano?» Alexander articuló las palabras con dificultad, cada una de ellas forjada con hielo y fuego. «Tiene a Olivia, tiene a Liam». Tom se quedó quieto y luego lo entendió todo de inmediato. No se trata solo del territorio. Quiere venganza. Venganza por su hermano. Alexander miró fijamente al vacío y Tom vio algo en los ojos de su jefe que nunca había visto antes. Miedo. 2 años antes, tras el asesinato de Catherine, Alexander había encontrado al hermano de Castellano, el hombre que había orquestado directamente el ataque. Lo había matado de una forma que el mundo del hampa de Nueva York aún se estremecía al mencionar. Había sido venganza, justicia tal y como la entendía su mundo. Pero Castellano no lo había olvidado. Había esperado hasta que Alexander tuviera algo que perder. «Quiere que sufra como él sufrió», susurró Alexander con la voz quebrada. «Quiere que vea morir a mis seres queridos, como yo le hice ver morir a su hermano, y sabe exactamente cómo hacerlo». Tom le puso una mano en el hombro. «La encontraremos, la traeremos de vuelta». Alexander levantó la cabeza y sus ojos grises ardían ahora con el fuego del infierno. «2 horas», dijo. «Me dio 24 horas. No vivirá para ver nuestra 25ª». Esa noche, el ático se convirtió en un cuartel general de guerra. Alexander convocó a toda su fuerza y en 2 horas, docenas de hombres vestidos con trajes negros entraron en tropel, alineándose en la amplia sala de estar como fantasmas, esperando órdenes. Eran los hombres más leales del Imperio Mercer. Hombres que habían vivido y muerto bajo las órdenes de Alexander durante años. Armas listas, rostros impasibles. Nadie preguntó por qué. Nadie necesitaba detalles. Solo necesitaban saber que el jefe había llamado. Y acudieron. Tom Reeves se situó sobre un mapa extendido sobre la mesa y señaló un punto en Brooklyn. «Hemos confirmado la ubicación», dijo con voz firme. «Un almacén abandonado en el antiguo distrito industrial cerca de los muelles. Castellano la retenía allí». Alexander miró fijamente el mapa, sus ojos grises escudriñando cada calle, cada entrada, cada lugar donde pudiera haber una emboscada. «¿Cuántos hombres tiene Castellano?» «Al menos 30», respondió Tom. «Está preparado. Probablemente lleva mucho tiempo esperando esta oportunidad». «Entonces necesitamos 50», dijo Alexander sin dudar. «Llama a más gente de Nueva Jersey. Quiero que rodeen ese almacén antes de que se dé cuenta de que estamos allí». Tom asintió y se volvió para dar órdenes a sus hombres. La sala se llenó de llamadas telefónicas, conversaciones por radio y pasos apresurados. Pero en medio de esa tormenta de actividad, Tom se detuvo junto a Alexander y le puso una mano en el hombro, como un padre lo haría con su hijo.
Castellano quiere que vaya solo, dijo Tom, bajando la voz para que solo ellos dos pudieran oírlo. Es una trampa, Alexander. Lo sabes. Lo sé, dijo Alexander, sin volverse. Catherine no querría que murieras con ella. Tom continuó con tono grave. Ella quería que vivieras. Quería que cuidaras de Emma. Alexander se volvió y Tom vio esos ojos grises enrojecidos, no por la ira, sino por el dolor, contenido por pura fuerza de voluntad. Catherine querría que salvara a las personas que amo, dijo Alexander con voz quebrada. Eso es lo que ella haría. Eso es lo que hizo por mí, Tom. Murió por mí. Y no dejaré que vuelva a suceder. No me quedaré ahí parado viendo cómo otra mujer muere en mis brazos. Tom permaneció en silencio durante un largo rato, mirando al hombre al que había servido durante más de 20 años. Desde los días en que Alexander era un chico ambicioso, hasta el día en que se convirtió en el jefe más poderoso de Nueva York. Tom había visto a Alexander amar, perder, sufrir y paralizarse. Y ahora veía a Alexander volver a la vida. Estaría orgullosa de ti, Alexander, dijo Tom por fin, con una voz inusualmente cálida. Catherine estaría orgullosa de verte abrir tu corazón de nuevo. Se alegraría de que hubieras encontrado a alguien nuevo, de que Emma tuviera una madre, de que ya no vivieras en la oscuridad. Alexander no respondió con palabras, pero extendió la mano, tomó la de Tom y la apretó. Era la primera vez en años que hacía eso, y Tom lo entendió. Era gratitud, confianza, un adiós por si acaso ocurría lo peor. Luego Alexander lo soltó, se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia la habitación de Emma. La habitación rosa de la princesa estaba tranquila en la noche. Una luz nocturna en forma de estrella proyectaba pequeños rayos de luz en el techo. Emma dormía, con sus rizos castaños esparcidos sobre la almohada. Tenía un brazo alrededor de un osito de peluche y su rostro angelical, ajeno a que fuera de esa habitación, el mundo se estaba desmoronando. Alexander se sentó junto a la cama de su hija y la observó dormir. 4 años atrás, Catherine había dado a luz a esta pequeña, y Alexander había pensado que ese era el día más feliz de su vida. Luego, 2 años atrás, perdió a Catherine, y Emma se convirtió en la única razón por la que seguía respirando. Ahora, también estaba Olivia, y Liam, una familia que nunca esperó tener. Se inclinó, besó la frente de Emma y le susurró al oído, aunque sabía que ella no podía oírlo. Voy a traer de vuelta a mamá Olivia, cariño. Te lo prometo. Voy a traer a mamá y al bebé Liam a casa sanos y salvos. Era la primera vez que llamaba a Olivia la madre de Emma, y al pronunciar esas palabras, Alexander se dio cuenta de lo ciertas que eran. Olivia se había convertido en la madre de Emma en todos los aspectos importantes, y no permitiría que nadie le robara eso. Cuando se levantó, vio a la señora Ashford en la puerta. La severa ama de llaves que conocía desde hacía más de 10 años estaba llorando, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. «Tráigala a casa, señor Mercer», dijo con voz temblorosa. «Tráigalas a ambas a casa. Esta casa las necesita. Emma las necesita». Hizo una pausa y luego añadió, con la voz quebrada, «Usted las necesita». Alexander se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, como si fuera una promesa. «Las traeré a casa», dijo, «o moriré en el intento». El almacén abandonado se encontraba en un antiguo distrito industrial de Brooklyn, lejos de las concurridas calles de Manhattan, como si perteneciera a otro mundo. En el interior, la luz amarillenta y enfermiza de unas bombillas desnudas, que colgaban de cables sueltos, se derramaba por un vasto espacio que olía a humedad y aceite de máquina. Pilares de hormigón agrietados sostenían un techo de metal oxidado, y el viento nocturno se deslizaba por las rendijas, formando un silbido fino y penetrante que sonaba como el amanecer de las almas olvidadas. Olivia estaba sentada en una silla de madera en medio del almacén. Tenía las manos atadas a la espalda con una cuerda áspera que le arañaba la piel cada vez que intentaba forcejear. La sangre se le había secado en la boca y la mejilla por el puñetazo que le habían dado esa misma tarde, y le dolía todo el cuerpo por el frío y el agotamiento. Pero lo que más le dolía no eran los moretones en la piel. Era el débil llanto de Liam desde la cuna de hierro oxidada a pocos metros de distancia. Su hijo había llorado hasta quedarse sin voz, y ahora solo emitía pequeños sollozos entrecortados, como si incluso el bebé hubiera empezado a perder la esperanza. Víctor Castellano estaba sentado en una silla frente a Olivia, con una pierna apoyada en una caja de madera y un cigarro cubano medio quemado entre los dedos.
Era un hombre de unos 40 años, con un rostro anguloso marcado por una larga cicatriz que le recorría desde la sien hasta el pómulo, y unos ojos negros y fríos como los de una serpiente. Observaba a Olivia con la complacida paciencia de un gato que juega con un ratón antes de matarlo. Castellano habló mientras exhalaba humo de cigarro al aire y dijo que Mercer había matado a su hermano delante de él, que Mercer le había obligado a ver cada segundo y cada minuto mientras su hermano suplicaba por su vida. Inclinó la cabeza, esbozó una sonrisa fría y juró sobre la tumba de su hermano que le quitaría a Mercer lo que más valoraba. Y ahora el destino le había entregado a Olivia. Olivia no dijo nada. Solo lo miró con odio. Ya no tenía miedo. O tal vez había tenido miedo durante tanto tiempo que ya no podía sentirlo. Solo podía pensar en Liam y Emma, que la esperaban en casa. Y Alexander, la puerta del almacén se abrió con un chirrido y Olivia volvió la cabeza. Cuando vio quién entraba, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ryan Mitchell. Llevaba el familiar traje gris, pero su habitual confianza había desaparecido, sustituida por la tensión y la preocupación que se reflejaban en cada rasgo de su rostro. Evitaba mirarla a los ojos, fijando la vista en el suelo, en la pared, en cualquier sitio menos en ella. Olivia susurró, con la voz quebrada por la sorpresa, preguntándole si estaba allí, preguntándole qué hacía allí. Ryan seguía sin mirarla y dijo que no tenía otra opción. Castellano se rió, y el sonido resonó en el almacén como el graznido de un cuervo, y le preguntó si aún no lo sabía. Se levantó, se acercó a Ryan y le dio una palmada en el hombro, como un hombre le da una palmada a un aliado. Le dijo a Olivia que su dulce exnovio era quien le había dado el soplo, que Ryan le había dicho dónde estaba ella, qué estaba haciendo, con quién estaba, que Ryan le había ayudado a planear su secuestro. Castellano miró a Ryan con desprecio y dijo que todo era solo silencio en una boca. El mundo parecía girar alrededor de Olivia. Miró a Ryan, el hombre al que una vez había amado, en el que había confiado, del que había tenido un hijo, y vio la verdad escrita claramente en su rostro. Él no lo negó, no dio explicaciones, solo se quedó allí en silencio, el cobarde que siempre había sido. Olivia dijo su nombre, temblando, tratando de articular el resto. Pero Ryan finalmente explotó, volviéndose hacia ella con los ojos llenos de resentimiento, gritando que ella destruiría su carrera, que el escándalo del hijo ilegítimo, la madre soltera, todo saldría a la luz si ella seguía viva, que él estaba a punto de convertirse en senador, que ella tenía que entender que no podía permitir que ella lo arruinara todo. Olivia le preguntó si eso significaba que quería matarla, y una risa amarga se escapó de sus labios y se mezcló con las lágrimas que corrían por su rostro. Le preguntó si quería matar a su propio hijo, a su sangre. Ryan se quedó en silencio. No lo negó, no lo justificó. Solo se quedó en silencio, y ese silencio era una respuesta más clara que cualquier palabra. Castellano lo interrumpió, miró su reloj y dijo que Mercer estaba a punto de llegar y que todos debían ocupar sus posiciones. Hombres enmascarados se movían entre las sombras, con las armas preparadas, y Olivia se dio cuenta de que se estaban preparando para una guerra. Entonces se abrió la puerta principal del almacén y entró Alexander Mercer. Llegó solo, desarmado, con su abrigo negro ondeando al frío viento que entraba por la puerta, y sus ojos grises recorrieron el almacén, pasando por Castellano, por Ryan y por los hombres armados. Pero no se detuvieron. Solo se detuvieron cuando encontraron a Olivia. Él le preguntó si estaba bien, con voz baja y llena de preocupación, como si no hubiera docenas de armas apuntándole. Olivia lloró. Las lágrimas brotaban sin que pudiera controlarlas, y solo podía decir su nombre. Castellano se levantó, se acercó a Olivia, sacó su arma y se la apuntó directamente a la cabeza. El frío metal tocó su sien y Olivia cerró los ojos, sintiendo el aliento de la muerte a su lado. Castellano habló con placer, llamando a Mercer por su nombre y diciendo que había llegado a tiempo, como siempre, que eso era lo que le gustaba de él. Presionó el cañón con más fuerza contra la cabeza de Olivia y dijo que ya había tenido suficiente ternura. Ahora hablarían de negocios. El imperio de Mercer, la firma para transferirlo, todo lo que Mercer poseía y tal vez, solo tal vez, la dejaría vivir. Alexander miró a Castellano, luego a Olivia, luego a Liam,
que yacía en la cuna de hierro, y cuando habló, su calma era aterradora. Dijo, «Sí». Alexander deslizó lentamente la mano en el bolsillo interior de su abrigo, y Castellano gruñó inmediatamente, presionando con más fuerza el cañón de la pistola contra la sien de Olivia. «Despacio». Un movimiento en falso y ella muere. Alexander se detuvo, clavando sus ojos grises en los de Castellano. «Solo voy a buscar un bolígrafo para firmar los papeles», dijo con una voz extrañamente tranquila. «Quieres mi imperio, ¿verdad? Te lo daré». Sacó la mano con una lentitud agonizante, y en su mano no había un bolígrafo. Era una pequeña radio. Antes de que Castellano pudiera reaccionar, Alexander pulsó el botón y pronunció una sola palabra. «Tom», y se desató el infierno. Las altas ventanas explotaron. Los disparos estallaron desde todas las direcciones como un trueno, y los hombres de Mercer inundaron el almacén como una marea negra. Se lanzaron desde el tejado, derribaron las puertas de las salidas de emergencia y acabaron con los hombres de Castellano antes de que pudieran siquiera entender lo que estaba pasando. En el primer instante de caos, Castellano se distrajo. El arma se alejó de la cabeza de Olivia por una fracción de segundo, pero una fracción de segundo fue todo lo que Alexander necesitó. Se abalanzó hacia Olivia como una flecha, protegiéndola con su cuerpo de la tormenta de balas que rasgaban el aire. Una bala le atravesó el hombro, desgarrando la tela y dejando una raya roja, pero no aminoró el paso. Sacó un pequeño cuchillo escondido en la manga y cortó las cuerdas de Olivia con unos cuantos golpes limpios. Luego le puso en la palma de la mano una pistola compacta que había escondido en su tobillo. «Protege a Liam», dijo con voz dura. «No te muevas de aquí. Dispara a cualquiera que se acerque, excepto a mis hombres». Olivia temblaba, pero asintió, corrió hacia la cuna oxidada, tiró del pestillo y apretó a Liam contra su pecho. Se agachó detrás de un pilar de hormigón, con la pistola levantada frente a ella. Y aunque nunca había disparado un arma en su vida, sabía que haría cualquier cosa para proteger a su hijo. El almacén se convirtió en un campo de batalla. Las balas cruzaban el aire, los disparos resonaban como latigazos, se oían gritos y gemidos de los heridos. Los hombres de Castellano eran muchos, pero les pillaron desprevenidos. Mientras que las fuerzas de Mercer estaban preparadas y atacaban con precisión letal, uno a uno, los soldados de Castellano caían. En medio del caos, Ryan Mitchell intentó huir. Se deslizó entre las cajas, buscando una salida, con el rostro pálido como la cera por el terror. No era un luchador. No estaba hecho para el mundo del hampa. Solo era un cobarde que se había metido en un juego demasiado grande para él. Pero Castellano lo vio. «¿A dónde crees que vas, cobarde?», rugió, y se oyó un disparo. Ryan cayó de bruces al suelo, con la bala clavada en la espalda. La sangre se extendió bajo él e intentó girar la cabeza, mirando hacia Olivia. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo. Quizás una disculpa, quizás una explicación, quizás solo una súplica, pero no salió ningún sonido. La luz de sus ojos se apagó y Ryan Mitchell murió en el suelo del almacén, sin que nadie lo llorara. Odio a los traidores. Castellano escupió sobre el cuerpo de Ryan y volvió a la lucha. Olivia vio morir al padre de su hijo y se sorprendió al darse cuenta de que no sentía nada. Ni dolor, ni pena, ni odio. Solo vacío, como si Ryan Mitchell hubiera muerto dentro de ella mucho antes de que la bala acabara con él. Los disparos comenzaron a escasear a medida que los hombres de Castellano eran casi aniquilados. Al final, solo quedaban dos hombres en pie, enfrentados en medio de los escombros: Alexander Mercer y Victor Castellano. Ambos estaban cubiertos de sangre. Ambos estaban agotados. Ambos se habían quedado sin munición. Castellano sacó un cuchillo de su cinturón, cuya hoja de acero brillaba bajo la enfermiza luz amarilla. «Acaba con esto como hombres, Mercer», dijo con una sonrisa de locura torciendo su boca. «Tú y yo, sin armas, sin refuerzos, solo tú y yo». Alexander no respondió. Levantó el cuchillo que había utilizado para liberar a Olivia, y los dos hombres se abalanzaron el uno sobre el otro. La lucha cuerpo a cuerpo fue brutal y primitiva. Los cuchillos se cruzaron, la sangre salpicó, hubo gruñidos y respiraciones entrecortadas. Castellano era un luchador experimentado, pero Alexander luchaba con la desesperación de un hombre que protege todo lo que ama.
La hoja de castellano se clavó en el costado de Alexander y éste apretó los dientes para soportar el dolor desgarrador. Pero en lugar de retroceder, aprovechó el momento para agarrar la muñeca de castellano, torcerla con fuerza y tirar a su enemigo al suelo. Se sentó a horcajadas sobre castellano, estrangulándolo con una mano, y con la otra se arrancó el cuchillo del costado con un rugido de dolor. Alexander miró al hombre que se había llevado a Catherine, que casi se había llevado a Olivia y a Liam. «Mataste a Catherine», dijo con voz gélida. Castellano se rió, con sangre brotando de su boca. «Y vivirás con ese dolor para siempre, Mercer. Aunque yo muera, verás su rostro cada noche. Nunca tendrás paz». «No», dijo Alexander, «ya no». Clavó el cuchillo directamente en el pecho de Castellano. «Eso es por Catherine». Arrancó la hoja, salpicándose la mano de sangre, y volvió a apuñalarlo. «Y eso es por Olivia». Castellano se sacudió varias veces, con los ojos negros muy abiertos y fijos en el techo del almacén, y luego se quedó quieto. 2 años de deuda de sangre, finalmente pagada. Alexander se puso en pie tambaleándose, con la sangre brotando de la herida en su costado. Se acercó a Olivia paso a paso, pesado como si todo el mundo pesara sobre sus hombros. Solo consiguió ver su rostro, ver a Liam a salvo en sus brazos, y entonces se derrumbó justo delante de ellos. «¡Alexander!», gritó Olivia, dejando a Liam en el suelo y arrojándose a su lado. Acunó su cabeza en su regazo, con las manos temblorosas mientras intentaba presionar la herida que no dejaba de sangrar. «Estoy aquí. No me dejes. Por favor, no me dejes». Alexander la miró y una débil sonrisa tocó sus labios. «Te prometí que te llevaría a casa». Luego cerró los ojos. Alexander sobrevivió a la cirugía de 8 horas. Los médicos lo calificaron de milagro, diciendo que la puñalada había fallado su corazón por solo unos centímetros y que la cantidad de sangre que había perdido habría matado a cualquier otra persona. Pero Alexander Mercer no era cualquier otra persona y luchó por vivir con la misma ferocidad con la que solía proteger a sus seres queridos. Olivia no salió del hospital durante las 2 primeras semanas. Dormía en la silla junto a su cama y le cogía la mano todas las noches, como si temiera que, en cuanto la soltara, él desapareciera. La señora Ashford cuidaba de Emma y Liam en el ático, y Tom Reeves se aseguraba de que nadie pudiera amenazar a la familia Mercer mientras el jefe estaba débil. 3 meses de recuperación pasaron lenta pero constantemente. Alexander pasó de no poder sentarse a poder caminar y entrenar para recuperar sus fuerzas. Olivia permaneció a su lado en cada paso del camino, sosteniéndolo cuando se tambaleaba, riendo cuando él se enfadaba por su propia impotencia, besándolo cada noche antes de dormir y diciéndole que lo amaba, que le estaba agradecida, que no iba a ir a ninguna parte. El Imperio Mercer se mantuvo más fuerte que nunca después de la eliminación de Castellano. Ningún enemigo se atrevía ya a desafiarlo, y Nueva York finalmente se asentó en la paz bajo el gobierno de Alexander. Pero lo que más le importaba, más que el poder o el territorio, era el ático de Tribeca, ahora rebosante de risas. Olivia abrió un pequeño estudio de diseño de interiores en el corazón de Manhattan, convirtiendo un viejo sueño en algo real. Trabajaba a tiempo parcial y pasaba la mayor parte del tiempo con su familia. Pero cada vez que terminaba un proyecto, sus ojos se iluminaban con un orgullo que Alexander amaba más de lo que podía expresar con palabras. Emma y Liam se hicieron inseparables. La niña de 4 años asumió su papel de hermana mayor con una seriedad que era casi demasiado dulce, enseñándole a Liam todo, desde cómo aplaudir hasta cómo decir mamá y papá. Liam, ahora con 9 meses, miraba a Emma como si fuera todo su mundo. Y el sonido de las risas de los 2 niños cada día era la música más hermosa que jamás había escuchado el ático. La señora Ashford se convirtió en abuela a los ojos de los niños, aunque nunca aceptó oficialmente ese título. Seguía siendo estricta y seguía dirigiendo la casa con mano de hierro. Pero cada vez que Emma llamaba a la señora Ashford o Liam se acercaba a ella, su mirada se suavizaba de una manera que solo las personas que realmente la querían podían notar. Una noche de invierno, cuando la nieve comenzó a caer y a cubrir la ciudad de blanco, Alexander le dijo a Olivia, «Quiero llevarte a un sitio esta noche». Olivia no preguntó dónde. Confiaba en él y había aprendido que, a veces, las sorpresas más bonitas llegaban cuando dejaba que Alexander tomara la iniciativa. El Maybach negro se deslizó por las calles de Manhattan y cuando se detuvo, Olivia miró por la ventana
y sintió que se le encogía el corazón. La vieja parada de autobús del Lower East Side. El banco oxidado seguía allí, cubierto por una fina capa de nieve blanca. La señal del autobús seguía parpadeando en la noche invernal, el lugar donde todo había comenzado. ¿Por qué aquí?, susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. Alexander no respondió. Solo le tomó la mano y la sacó del coche. Caminaron por la nieve recién caída hasta el banco, y Alexander se detuvo. Luego se arrodilló, justo donde se había arrodillado casi un año antes, para cubrir a un bebé helado en los brazos de una madre desesperada. Hace 3 meses, comenzó, con voz baja y ligeramente temblorosa por la emoción. Casi muero. Cuando estaba en esa mesa de operaciones, cuando estaba en la línea entre la vida y la muerte, solo pensaba en una cosa. La miró, con los ojos grises brillando bajo la luz de la calle. Pensé que aún no te lo había pedido. Sacó una caja de terciopelo rojo de su abrigo y la abrió para mostrar un anillo. No era un enorme diamante brillante, como el que la gente esperaría que regalara un jefe de la mafia, sino un anillo clásico y elegante, con un pequeño y refinado diamante engastado entre curvas de oro blanco con forma de pétalos. Este era el anillo de mi madre, dijo Alexander. Me lo dio antes de morir y me dijo que era para la mujer que hiciera que su hijo quisiera vivir, no solo existir. Respiró hondo. Olivia Hayes, viniste a mí cuando ya no creía en nada. Me devolviste la fe en la vida, en el amor, en la familia. Me lo diste todo. Se le quebró la voz. ¿Me darás también toda tu vida? Olivia lloró, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría. Se arrodilló a su altura, le tomó el rostro entre las manos y le habló con todo el amor que tenía. Desde aquella noche, desde la noche en que te arrodillaste junto a este banco y envolvieron a mi hijo en tu bufanda, desde el momento en que nos diste una oportunidad de vivir, sonrió entre lágrimas. Mi respuesta siempre ha sido sí, Alexander. Siempre, siempre. Alexander le deslizó el anillo en el dedo. Luego la atrajo hacia sus brazos y la besó bajo la nieve que caía. En el mismo lugar donde, casi un año antes, el destino había unido a 2 desconocidos. Un año después, en el jardín blanco como la nieve de la finca de Connecticut, se celebró una boda privada bajo la suave luz del sol invernal. No había cientos de invitados, ni prensa, ni exhibición de un imperio. Solo la familia y los seres queridos más cercanos, reunidos bajo un arco de flores blancas, presenciando como 2 almas que una vez habían estado rotas, se encontraban en la fría noche de invierno. Emma fue la niña de las flores, con su vestido blanco ondeando como una auténtica princesita, una cesta de rosas blancas en las manos, esparciendo los pétalos uno a uno por el pasillo con una adorable seriedad. Liam, que ahora tenía 15 meses y caminaba con pasos pequeños e inestables, iba guiado junto a ella por Tom Reeves, con sus piernecitas tambaleándose sobre la hierba cubierta de nieve mientras reía con auténtica alegría. La señora Ashford estaba sentada en la primera fila, llorando durante toda la ceremonia con una sonrisa que nunca abandonó su boca, secándose los ojos una y otra vez sin intentar ocultarlo. Cuando Olivia apareció, todo el jardín pareció dejar de respirar. Llevaba un vestido de novia sencillo, sin cola larga, sin adornos pesados, solo seda blanca pura que la envolvía como un suave abrazo. En sus manos llevaba un pequeño ramo de flores blancas y sus ojos azules solo miraban a una persona, al hombre que esperaba al final del pasillo. Alexander Mercer, el jefe más poderoso de Nueva York, el hombre al que toda la ciudad temía, estaba allí de pie con lágrimas resbalando por sus mejillas. Por primera vez en su vida, no se escondió. No tenía que ser fuerte, no tenía que ser frío, no tenía que ser nadie más que un hombre que amaba y era amado. Se pusieron los anillos mutuamente, pronunciaron votos sencillos con honestidad en el aire frío. Y cuando se besaron, Emma aplaudió y vitoreó. Liam imitó a su hermana y también aplaudió, aunque no entendía lo que estaba pasando. Y las risas de los niños se mezclaron con los aplausos de los adultos, creando la música más hermosa que jamás se había escuchado en ese jardín. Después de la ceremonia, toda la familia salió a jugar en la nieve. Emma intentó con entusiasmo enseñar a Liam a hacer un muñeco de nieve. Aunque él solo sabía coger puñados de nieve y tirarlos por todas partes, a veces le daba a su hermana en la cara y ambos se reían hasta que no podían respirar.
Alexander estaba de pie junto a Olivia, con el brazo alrededor de sus hombros, observando a los dos niños jugar bajo el sol de la tarde. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Olivia, apoyando la cabeza en su hombro, deteniéndose esa noche. Alexander se quedó en silencio por un momento. Luego se volvió hacia ella. Esa noche, yo no paré. Olivia. Emma me detuvo. Me miró con los ojos de Catherine y me preguntó por qué alguien estaba durmiendo al frío. Ella nos salvó a todos. Olivia sonrió viendo a Emma intentar equilibrar una bola de nieve en la cabeza del muñeco. Tiene un don. Es como su madre, dijo Alexander en voz baja. Y entonces besó la frente de Olivia. También se parece a vosotros, mamá y papá. Emma corrió hacia ellos, les agarró las manos y tiró con fuerza. Haced ángeles de nieve conmigo y con Liam también. Así que toda la familia se tumbó en la nieve, los cuatro, uno al lado del otro, moviendo los brazos arriba y abajo para dibujar alas de ángel. 4 ángeles de nieve yacían uno al lado del otro, de diferentes tamaños, pero sus alas se tocaban como si hubieran pertenecido juntos desde el principio. A veces, los comienzos más hermosos provienen de las noches más oscuras. A veces, incluso un monstruo tiene corazón. Y a veces, todo lo que se necesita es que una niña pregunte por qué duerme fuera para que todo cambie. El amor no elige dónde florece. Puede comenzar en un banco helado, en los brazos de la oscuridad y en medio de un imperio del crimen. Y a veces la misericordia del diablo es el milagro más hermoso de todos. Esta historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que se puede encontrar la luz en los lugares más oscuros y que el amor tiene el poder de curar todas las heridas si somos lo suficientemente valientes como para abrir nuestros corazones. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video con cualquiera que necesite creer en las segundas oportunidades. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte historias conmovedoras cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha recordado algo de la vida real? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Queremos saber lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y días tranquilos por delante. Adiós, nos vemos en el próximo video.